Shavua Tov Lekulam, feliz semana a todos. Hoy estamos en el primer día de la semana y también estamos exactamente en la tercera de las fiestas de Elohim. Nos encontramos en la fiesta de Bikurim. Bikurim significa primicia, ¿vale? Estamos, según el Levítico 23, celebrando en el momento cuando se celebra la tercera de las fiestas en honor a Elohim de Israel. Es un día especial, no por ser el primer día de la semana, ni por ser en un día de fiesta del Levítico 23, lo es, pero la importancia de este día o lo que se celebra en este día es el factor determinante que da inicio o que marca el comienzo del año hebreo, del primer mes del calendario hebreo. De lo que sucede en este día es el momento cuando se determina el inicio del mes. Suele pasar que muchísima gente del judaísmo, mesianismo, cristianismo está confundida a causa de los instructores, de los maestros, de los rabinos incluso judíos. Aunque este suene raro, sabemos que el judaísmo pues sigue un patrón de obediencia ciega a un calendario predeterminado eh, rabínico, ¿vale? Por lo tanto, este calendario rabínico actualmente judío fue hecho en base al movimiento de las fases lunares y es muchas veces condicionado del equinoccio de primavera. Pero lo que la generación de hoy no tiene en cuenta es un principio muy fácil, muy conocido en el pasado, donde todos los que establecieron las condiciones para determinar el inicio del primer mes tenían en cuenta un factor predeterminante ante los demás otros factores. Y en este caso era justamente lo que hoy se celebra, los eventos que hoy se celebran. En ese día de Bikurim, de la fiesta de Bikurim. Y de aquí viene el nombre del primer mes hebreo, ¿vale? El nombre del primer mes hebreo viene de un estado en cual se encuentra eh, eh, el grano de las espigas de la cebada, ¿vale? Es una Bikurim. En la fiesta de Bikurim se traía una ofrenda de un manojo de espigas que se meciaba ante Elohim en ofrenda, ¿vale? Vamos a ver a lo largo de esta presentación muchos otros detalles en cuanto al significado de la fiesta y cómo se hacía y lo que representa dentro del plan de redención. Pero antes de todo es importante hacer esta introducción para que entendamos una vez para siempre de dónde proviene el nombre del primer mes y por qué causa hay diferencia entre los distintos grupos de creyentes en la fe hebrea que guarda días, semanas, fechas, años, ¿no? Distintos. Bueno, no vamos a hablar de los años, de la diferencia de los años, pero sí de lo que las escrituras nos enseñan en cuanto el momento cuando debe comenzar el inicio del primer mes hebreo. Y por eso es importante la fecha, no la fecha, sino la festividad en cual nos situamos. ¿Vale? La fiesta de Bikurim. Lo que sucede en esta fiesta, la ofrenda que se traía, las condiciones, la normativa de esta ofrenda que Elohim especificaba dentro del Levítico 23 y otros capítulos de la Biblia, es determinante en cuanto el momento cuando inicia el primer mes. Hay muchos instructores, como he dicho, muchos maestros de las escrituras que no teniendo en cuenta los detalles que están especificados dentro de los libros sagrados escritos por Moisés, pues entonces suele enseñar inicios de meses diferentes, como suele pasar hoy mismo en el judaísmo, que están celebrando durante el mes siguiente, en el mes de abril, las fiestas de Elohim, cuando en realidad nosotros los guardamos este mes, el mes de marzo gregoriano. Y otras personas pues también empiezan cálculos de años hebreos y de Shabbat y de festividades a partir del día del equinoccio, ¿no? Cosa que no es una condición determinante dentro de las escrituras. Es un punto importante, pero no determinante.
decisivo. Como saben, en la tierra de Egipto, cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, antes del momento de la liberación, antes de que ellos salgan el día de 15 de Aviv, del mes de Aviv, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó este mes? ¿Cómo conocemos este mes? ¿Cuándo es el mes de la Aviv? Pues eso es lo que tenemos que ver. Y es lo que las escrituras nos enseñan en la plaga, séptima plaga, la plaga del granizo, ¿vale? No les voy a leer yo, todos los detalles aquí no son relevantes en nuestro contexto, pero lean ustedes Éxodo capítulo 9, ¿vale? Aquí se describen la quinta plaga, la sexta plaga, ¿vale? La muerte del ganado, las úlceras, y la séptima plaga es la plaga del granizo a partir del verso 13, ¿vale? Esta plaga pues destruyó lo que había por el campo, muchos árboles y muchos granos o muchos cultivos. Yo solamente le voy a leer el verso 31, porque es aquí donde aparece el nombre, bueno, es una palabra en hebreo que llegó a ser puesta como el nombre del primer mes hebreo, ¿vale? El lino, dice Éxodo 9:31, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, ¿vale? Y el lino en caña, ¿vale? Al leer en español, pues no se entiende nada, pero en hebreo la palabra que la cebada estaba ya espigada, es decir, la madurez del tallo estaba ya bastante avanzado, no estaba maduro, pero ya estaba bastante, ya empezó a dar espigas, tenía grano formado dentro de él, y en hebreo aquí aparece para la palabra cebada espigada, la palabra aviv, ¿vale? Es aquí donde pueden ver. Los que tienen el diccionario Strong puede seguir la palabra que aparece con el H de la palabra hebrea, H número 24, ¿vale? Así puede buscar la palabra Aviv en el diccionario hebreo-español. Yo los leo de un interlineal hebreo-español, por eso los puedo identificar, ¿vale? Cebada estaba ya espigada, es el momento en cual Elohim lo dejó como marcador de tiempo, recordando al pueblo, porque en este momento celebra el primer mes de vuestro calendario, será el mes cuando salieron de Egipto, porque ¿en qué fecha salieron? Pues en el momento cuando la cebada estaba en espigas, ¿no? Estaba ya en su punto aviv, no estaba grano maduro, grano seco, sino aviv, en su estado de desarrollo bastante avanzado. De aquí sale el nombre del primer mes, el mes cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, y esto en la temporada de primavera cuando la cebada estaba en espigas, en su fase bastante avanzada llamada en espigas verdes. Les quiero leer una otra cita para que entiendan un otro factor determinante en cuanto el primer mes hebreo. Está en Levítico capítulo 2, verso 14. Es aquí donde vemos una instrucción clara y directa que nos presenta dos factores determinantes en cuanto al momento en cual nos situamos hoy mismo, ¿vale? Es un detalle que la mayoría de los instructores cuando enseñan del inicio del mes y cuando establecen los calendarios, pues lo omiten, no lo tienen en cuenta. No tienen en cuenta lo que Elohim reclama o nos demanda para traer como ofrenda, como primicia ante su templo justamente en este día de Bikurim. Así que aparece en Levítico 2, verso 14, una instrucción y que dice, si ofreceréis a Adonai ofrenda de primicias, ¿vale? De aquí el nombre, aquí sale la palabra Bikur, de donde Bikurim, la fiesta de las primicias. Si ofreceréis a Adonai ofrenda de primicia, de Bikur, tostarás al fuego las espigas, ¿vale? Las espigas es aviv, ¿vale? No las espigas verdes, no vamos a tostar esta paja, las espigas, sino el grano, porque no ofrendamos eh, eh,
los manojos de paja, como llamarla, no sé cómo se llama, sino los granos que están dentro de las espigas, no los granos que se encuentran en este estado de espigas verdes, aviv, ¿vale? Recordamos que aquí sale donde en Levítico 2:14, donde habla, traerás ofrenda de bikur, de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, es decir, el grano que está aviv, ¿vale? Y eso es importantísimo, y el grano desmenuzado ofrecerás. Ese es grano desmenuzado, es el que en hebreo sale la palabra carmel, ¿vale? Y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Entonces, para el día de Bikurim se presentaba Elohim, grano en espigas verdes que está en su fase de Aviv, en el día después del Shabbat semanal continuo. Vamos a llegar más adelante a este asunto. O grano desmenuzado, es decir, grano que está en su fase ya madura, completamente amarilla. Eso es carmel, ¿vale? En su color amarillo, dorado, ¿no? Hay que traer ofrenda de grano molido. Hay que traer, hay en este primer mes, en esta fiesta, la fiesta de Bikurim, la tercera fiesta, se tenía que traer o grano verde de espigas, aviv, y estas tostadas, o grano maduro de espigas, es decir, carmel molido, ¿vale? Esta es la condición importante de tener en cuenta para el inicio del primer mes, porque según se encuentra la fase del equinoccio, que la luna se ve antes del equinoccio o después del equinoccio, pues el grano puede ser en aviv o puede ser carmel, ¿vale? Eso es importante, no entramos en detalle y las razones por cual las escrituras nos separa esos detalles y que puedo traer una de las dos ofrendas, tostado o molido, ¿vale? Grano verde aviv, de espigas verde aviv, o grano maduro de espigas carmel, ya seco y molido en este caso, siempre con aceite virgen o con un poquito de sal y con vino, siempre se acompañaban las ofrendas a Elohim. Bueno, ese es un factor importante de tener en cuenta en el inicio cuando se declara el inicio del primer mes, ¿vale? El estado de la madurez de la cebada en, en la temporada cuando se avista, desde el momento cuando se avista el primer filo creciente hasta el día 10 del mes, cuando se avista, cuando se avista el primer filo creciente, ¿vale? Eso es importante que en esta temporada de 10 días que se observe si está suficientemente el grano desarrollado para que se encuentre en su madurez aviv o en su madurez carmel, ¿vale? Es decir, espigas verdes o espiga carmel para que puedan presentarse en el día después del Shabbat semanal continuo, cuando está la festividad de Bikurim, como el Omer, ¿vale? La cantidad de granos que la Torah pues indicaba que se tenía que presentar como ofrenda a Elohim, ¿vale? Después de esto podía el pueblo comer, cosechar y hacer el trabajo que tenía que hacer en el campo. Antes de que se presenta esta ofrenda, nadie podía cosechar, ¿vale? Hay algunos que dicen que sí, que se pueden cosechar. La instrucción de las escrituras, de la tradición de los sabios de Israel, los sabios rabinos de su tiempo, incluso Yosef Flavius nos presenta bien claro, nadie cosechaba los campos hasta que se cosechaban o que se traía la ofrenda de los 5 granos, ¿vale? Se podría cosechar siempre y cuando la cosecha que se hacía no era de los 5 granos especificados que se tenía que traer como ofrenda, ¿vale? Los campos que se cosechaban antes de que se presente la fiesta de primicia eran de los granos que no están especificados que se tiene que presentar como ofrenda, ¿vale? De los 5 clases de granos, cebada, centeno, bueno, vamos a hablar más adelante sobre ellos un momentico, porque algunos son importantes en cuanto a su significado. De otros vamos a hablar más tarde en la fiesta siguiente de Shavuot. Bueno, eso es unos puntos, detalles bien
que hay que tenerlos claramente claro todas las personas que obedecen las fiestas de Elohim, y para que no se confundan a causa de los instructores, los rabinos, que enseñan diferentes inicios de calendarios. Bueno, vamos a arrancar con nuestro tema que tenemos hoy. Precisamente nos vamos a centrar sobre el significado, las leyes, las instrucciones que Elohim daba para este mismo día, el primer día de la semana, el día después del Shabbat semanal continuo, ¿vale? Cuando se festeja el día de Bikurim, la fiesta de Bikurim. Está en Levítico capítulo 23, versos 1 y 2, donde dice, habló Adonai, el Elohim de Israel, a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, ¿vale? Esas instrucciones, como las fiestas, todo lo que seguirá, fue dirigido especialmente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las fiestas son el manual de instrucciones que abarca o contiene el plan de redención, ¿vale? Es importante que el pueblo hebreo entiendan eso, porque ellos fueron dados como semillas, como sal en el mundo, como luz en el mundo, para que todas las naciones puedan llegar a conocer la sabiduría que Él dejó en medio de este pueblo para ellos, ¿vale? Para el propio pueblo como para todas las naciones. Eso es importante. Siempre hay un orden establecido y tenemos que tener en cuenta. Habla a los hijos de Israel y diles, estas son los Moedim, fiestas señaladas de Adonai, que vosotros habéis de proclamar como santas convocaciones. Bueno, tengamos claro que estas fiestas pertenecen al Elohim de Israel, no son fiestas tradicionales rabínicas judías, no pertenecen a los judíos, sino pertenecen a todo el pueblo Israel. Habla a los hijos de Israel, ¿vale? Es obligación de toda la descendencia de Israel, sea Efraín, sea Manasés, sea Gad, Asher, Neftalí, bueno, del tribu que sea, Yehudá, no importa del tribu que sea, para todos tienen la obligación de respetar esta fiesta que pertenece al Elohim de Israel y Él los dejó como en custodia del pueblo suyo, que lo celebren, que lo observen, que lo proclamen como santas convocaciones. Hay un principio, un patrón específico para la palabra de Elohim que es fundamental para que la manifestación de las promesas y provisión del cielo ocurra en nuestras vidas. Pues en hebreo se conoce como Yom HaBikurim, las fiestas de las primicias, que celebra y reconoce la mano de Elohim como bendición y provisión sobre su pueblo. Con esa fiesta se le reconoce al Creador, al Elohim viviente, bajo el nombre de El Jireh, es decir, el Elohim que provee. Por eso la fiesta en sí mismo es conmemorativa en virtud de lo que Él hizo a nuestro favor hasta la fecha, porque Él, de aquí la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan de todos los días, ayúdanos a ganarlos hoy. No, no dice así, dice, tú no los das hoy, por eso reconocemos a Él como el Jireh, el que provee, no solamente proveyó a Abraham el cordero en lugar de su hijo, no solamente tenemos a Yeshua, nuestro sustituto, como el verdadero cordero, como en la fiesta de Pesach, sino que Él es el que nos provee el sustento diario para nuestra vida, nuestro pan de todos los días. Durante 40 años en Egipto, desde que salieron de Egipto, proveyó al pueblo maná. El pueblo preguntó, ¿qué es eso? Y de aquí, ¿qué es? Y de aquí el nombre de este grano, de este pan que ellos comieron, maná, porque en hebreo la expresión ¿qué es eso? Esta forma de expresión que ellos tuvieron de maravillarse, ¿qué quiere ser eso? De aquí el nombre maná, no, maná, como Aviv es el momento del estado en cual se encuentran las cebadas. En su momento cuando salieron de Egipto, igual la palabra maná viene de esta exclamación, esta sorpresa, esta cara de maravillosa, de maravilla que tuvieron los hebreos a la mañana cuando despertaron y vieron como una nube, ¿no?, que cubría la tierra entonces, ¿no? Es lo que comieron durante 40 años. Elohim les proveyó, ¿vale? Lo que ellos llamaron maná. La ofrenda de primicias es presente desde muy temprano en la historia bíblica, desde los tiempos de Caín y Abel precisamente. Así vemos en Génesis 4:4
que Abel, por su parte, trajo lo más selecto, ¿vale? Eso es la ofrenda de la primicia, lo más selecto de las primicias de su rebaño. Adonai le prestó atención a Abel y a su ofrenda. La palabra hebrea empleada para primicia significa una promesa por venir y comparte la misma raíz que Bejor, palabra que significa primogénito. Bejor lo puede encontrar en el diccionario Strong con el número 1069 y aquí se expresa en su significado de la palabra primogénito, de aquí jefe o primero, primicia, bueno, tiene más significado mejor. O bajar, que es una raíz primaria propiamente reventar el vientre, es decir, dar a luz o hacer fruto temprano, como una mujer, ¿no? Que da a luz, o un árbol. También tiene ese significativo de aquí de primogenitura. De aquí sale la palabra el primogénito. Bacar, de donde Becor, ¿vale? Becor es la primicia, Bacar, de donde el primogénito. Por eso la primicia y el primogénito comparten mucho significado dentro de las escrituras. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, todas las fiestas de Adonai e incluso su calendario se basan en la agricultura, ¿vale? El calendario hebreo es lunisolar, pero sobre todo es agrícola. Por eso se reclama no tanto observar los movimientos de los astros, observar el primer filo creciente y determinar si se agrega o no se agrega un mes más para corregir el desfase entre las fases lunares y las fases solares a lo largo de un año. Se observa el equinoccio. No necesariamente, aunque esos detalles son importantes, pero al ser un calendario agrícola, se reclama un estado de fe ante Elohim, una condición de esperar a ver la madurez de la cebada. Es aquí donde en este preciso año, cuando debería, según el equinoccio, agregarse un mes extra, nosotros celebramos un mes antes, ¿vale? No celebramos en el mes de abril, sino un mes antes. ¿Por qué? Porque no es la fase lunar lo que prevalece en este caso el equinoccio de primavera, sino el estado de la madurez de la cebada. Y ya hemos constatado, se ha comprobado que la cebada ya está en Aviv justamente en esta temporada, así que hoy se pudo presentar ofrenda a Elohim sin ningún problema. Según los testigos, anunciaron desde el primero de Aviv, desde el que se observó el primer filo creciente en el día 8 del mes de marzo, hasta el día 10, 7 grupos de personas comprobaron independiente, ¿no? Independiente uno del otro por toda la tierra de Israel, incluso en Jerusalén, probaron, testificaron, avistaron y nos revelaron por medio de las fotos y de los videos que la cebada sí estaba en Aviv. Por lo tanto, nosotros celebramos, dado las condiciones, que la cebada está en su punto de madurez suficiente para que presentemos Aviv, grano verde de espigas verdes, si no hay grano tostado Carmel, ¿vale? Ya para el mes siguiente será muy Carmel, demasiado avanzado ya si no se estropeará toda la cosecha. Para la fecha cuando los que observan el equinoccio de primavera o determina el inicio del mes con el equinoccio, pues tendrán demasiado avanzado la festividad y ya se estropeará toda la cultura de la cebada. Pero bueno, aquí nosotros nos condicionamos de lo que las escrituras nos indican. Por eso el calendario hebreo es tanto lunisolar, pero también es agrícola. Por eso observamos cómo Elohim maneja las temporadas y las fechas de las culturas, ¿vale? Aquí nos condicionamos a la voluntad del tiempo, del clima, no condicionamos el clima a la fiesta, sino la fiesta al clima, ¿vale? Hay los valores distintos. Y esos principios lo tenemos desde Génesis 1.14, donde Elohim nos dejó las dos lumbreras junto con las estrellas, ¿no? Como marcadores, separadores de tiempo y también que indicadores para los señales, los días establecidos, que son los moedim, las fiestas. Pero
Como hemos dicho, dentro de la propia cultura, todos los sabios de Israel en el pasado estaban de acuerdo que ante las tres condiciones para determinar el inicio del primer mes, la cebada es la que prevalece. Por lo tanto, aunque el equinoccio se ve después, aparece después de que se observa el primer filo creciente de la luna, y en este caso se debería agregar un mes 13, aún así, si la cebada está en su fase Aviv, todos los sabios del pasado y de la cultura hebrea escrita confirman que la cebada o el estado de la madurez de la cebada, que si ella está en Aviv, prevalece sobre el estado en cuanto se encuentra el equinoccio respecto al avistamiento de la luna. Bueno, el creador estableció ciertas fiestas para demostrar de qué manera se cumplirán las señales en los últimos tiempos. Por eso son nuestro manual de instrucción. Por medio de los detalles resumidos dentro de las 7 fiestas, a medida que se nos revela, podemos comprender ciertos aspectos, ciertos pasos acerca de la redención. Así que observamos la obra que el Redentor hizo a nuestro favor como obras que sus siervos hicieron y hacen. También se nos revela a nosotros como parte importante por medio de ciertas especificaciones. Sus propósitos son que sepamos la hora en que nos encontramos, ¿vale? Hay razones para que nosotros entendamos lo que el Redentor hizo, los discípulos hicieron, nosotros hacemos, vamos a hacer y lo que habrá de suceder, ¿no? Todo está resumido, el pasado, el presente, el futuro, dentro de las 7 festividades y cada una pues revela cierto aspecto relacionado con nosotros, con nuestro tiempo o con el tiempo futuro o con el tiempo pasado, ¿no? Desde luego. Bueno, en el 15 de Nisan, en el 15 de Aviv, Nisan es el nombre babilónico, pero es muy conocido dentro, entonces lo tenemos que usar para que la gente que no sabe lo que es Aviv tengan en cuenta cuando se habla de Nisan, que Nisan y Aviv son lo mismo, solo que los nombres son distintos. Uno proviene de Babilonia y otro nos viene desde el estado de la madurez de la cebada, cuando la séptima plaga destruyó todo lo que había verde en Egipto. La plaga octava fue la langosta que comió lo que quedó del granizo. De lo que no destrozó el granizo, pues comieron las langostas. Dejó seco Egipto. La quinta festividad, en el día 15 de Aviv, inicia la fiesta de Yag HaMatzot, de los panes sin levadura. ¿Vale? Esto fue el día de Aer. El día de Aer fue el día Shabbat y fue el día 15 desde que se avistó el primer filo de la luna, desde el 8 de marzo. Y en este día es una fiesta que para Adonai que dura 7 días, ¿no? Siendo observado el primer y el séptimo día como día de fiesta, de descanso, como un Shabbat semanal continuo, donde cualquier actividad de siervo está prohibido, ¿no? No se trabajan de ningún modo, excepto que en la festividad, en el primer y el séptimo día, se puede preparar la comida propia, cosa que en el Shabbat semanal continuo no está permitido siquiera. En el día siguiente al Shabbat semanal continuo, que sigue el día... A ver, mejor le explico. Dentro de la semana, esta semana de 7 días de panes sin levadura, hay un Shabbat semanal continuo, ¿vale? El día que sigue al Shabbat semanal continuo es el momento cuando se celebra el día de Yom HaBikurim, es decir, el día de la primicia, de la fiesta de la primicia. Aquí hay un conflicto con los judíos porque después del siglo IV el judaísmo se dividió en 2 ramas, el judaísmo caraíta y el judaísmo rabanita, los que siguieron las instrucciones de los rabinos, de sus rabinos. Bueno, los caraítas también tienen rabinos, por eso se separan caraítas y rabanitas, según el concepto. Pues aquí uno de los puntos de separación fue que algunos interpretaron que la semana, el día de la fiesta de Bikurim, es el día siguiente después del Shabbat de la festividad
de los panes sin levadura, ¿vale? Y así, si el día 15 es la festividad de los panes sin levadura, el día 16 es el día después del Shabbat de la fiesta, cuando se tiene que celebrar la tercera de las fiestas de Yah Hamatzot, de Bikurim, de las primicias. Pero por la otra parte, los judíos caraítas, lo que se aferra a la tradición de lo que el texto está revelando, no de lo que se interpreta sobre el texto, afirman que el día después del día de Shabbat es el día primero de la semana, siempre cuando se guarda la festividad de las primicias de Bikurim. Y desde aquí se cuentan 7 semanas completas hasta un otro domingo, que es un gregoriano, que es el primer día de la semana hebreo, cuando se celebra la festividad de Shavuot, la fiesta de las primicias también, pero de la fiesta de la semana, donde se traían la ofrenda de granos de trigo y de otros frutos. Aquí es donde surge otra vez una separación, una diferencia de días, ¿vale? De días. Este año, casualmente, el día 16, que es mismo hoy día, es el día 24, gregoriano. Por lo tanto, estamos en mismo asentimiento con los rabanitas, excepto el hecho que ellos celebran un mes más atrás, más adelante, el mes que viene, porque siguen agregando un tercer mes a causa del equinoccio de primavera, sin tener en cuenta el estado de la madurez de la cebada que antes hemos mencionado. Sí, hoy es el tercer mes, o el mes 13, ¿vale? Es llamado Adar 2, es decir, el último mes hebreo, el mes 12, se le añadió un otro mes para compensar la diferencia de tiempo entre el disfaz de 11 días cada año. La luna, a diferencia de las rotaciones lunares y la rotación solar, pues se pierde 11 días. A 3 años ya queda casi un mes. Entonces hay un desfaz temporal entre las fases, entre las rotaciones lunares y las solares, motivo por cual a cada 3 años se intercalan un mes extra para compensar esta diferencia de tiempo. De aquí se agrega el Adar 2, ¿vale? O se duplica el mes 12. ¿Vale? El mismo nombre, Adar 1 y Adar 2. Y en este caso, pues los judíos pues celebran en este mismo instante no el mes de Aviv, sino el mes de Adar 2. Vamos a ver al Levítico 23, la instrucción precisa. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Vale? El sacerdote mecerá la gavilla ante Adonai para que seáis aceptados. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y aquí donde la interpretación que el día de reposo es el día de Shabbat, del Moed de la fiesta, no de Shabbat semanal continuo, ¿no? De aquí porque se saca una línea de separación entre los judíos caraítas y los judíos rabanitas. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en un holocausto a Adonai. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espigas frescas hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, generaciones, en donde quiera que habitéis. ¿Vale? Ahora nosotros habitamos aquí en España, otros por todas partes del mundo, pero la instrucción parte desde Jerusalén porque es allá donde está el centro de mando, el lugar que Elohim escogió como Sión, como el lugar de su morada, y no por nada miramos hacia Sión y desde allá nos viene la instrucción. En este caso observamos el estado de la madurez de la cebada que se encuentra alrededor de Jerusalén,
y el inicio del mes, cuando se observa el primer filo creciente de la luna, también desde Jerusalén. La cebada se realizaba cuando, la celebración de la cebada se realizaba cuando los granos de la cebada estaban listos para ser cosechados, obviamente. Es decir, no se cosechaba antes para que la cebada esté en Aviv o después, cuando estaba en Carmelo. Tenía que ser en una de las dos de los dos estados, ¿no? Para que se pueda presentar esta ofrenda de grano molido o tostado a Elohim. Es decir, grano Carmel, que es el grano molido, o grano de espigas verde, que es Aviv, y este se tostaba ante Elohim una vez que se descascaraba, obviamente. Pues tiempo antes de la fiesta se sorteaba entre los lotes sembrados en la tierra de Israel una parcela de cebada. Pues de la parte que salía escogida se marcaba una porción que iba a ser cosechada. Así que en las primeras horas de luz del día después del Shabbat, semanal continuo, el sacerdote de turno iba al campo escogido y cosechaba el lote marcado, cosechando esta gavilla de cebada que pesaba un homer, ¿no? Una cantidad de una gavilla, de unas espigas que tenían el peso de un homer. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. Eso debía hacerse el día después del Shabbat, es decir, en el primer día de la semana. Pues Elohim mandó al pueblo que se presentará una gavilla de la cosecha, según Levítico 23, verso 10, no, antes. Y la palabra que para gavilla en hebreo es omer. Omer propiamente significa, es un montón de gavilla, de granos de gavilla, y es una medida, ¿no? Se cuenta como una medida. Un omer define más o menos una medida de productos secos con un contenido de una décima parte de una efa. La definición es la que se señala que un omer es la décima parte de una efa, pues aquí se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 16, 36. Una efa contienen 10 omeres de grano, ¿vale? Un omer pues es más o menos 1 kilo y 200 gramos. Recordamos que Elohim ordenó al pueblo a que se presentará 3 veces al año en Jerusalén para celebrar la fiesta de Bikurim, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot, es decir, de tabernáculos. Esas 3 fiestas son 3 fiestas agrícolas de cosecha, porque pues en Bikurim se cosechaba la cebada, en Shavuot se cosechaba el trigo. Ambas fiestas se celebran en las vendimias de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año durante la fiesta de los tabernáculos, porque en Sukkot era la fiesta o se cosechaban los frutos secos. La cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe y confianza en Yeshua. Ahí les recomiendo tener en cuenta un PDF que se llama Sembrad en todo el mundo. Hay unos detalles allá mejor explicadas. Vemos en Marcos, en el libro, en Brit Hadashah, en Marcos, capítulo 4, verso 26 hasta 29, también decía, Yeshua obviamente, así es el reino de Adonai, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Vale? Todas las parábolas que usó Yeshua tienen que ver con parte de lo que el pueblo hebreo conocía en aquel tiempo, porque era un pueblo agrícola, de agricultores o de ganadores. No ganadores, de ganaderos. No tenían ganados. Obviamente una persona que sigue al Elohim y obedece su palabra son ganadores, porque somos un pueblo llamado a vencedores para vencer. De aquí el nombre Israel, ¿no? Vencedor para vencer. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. ¿Vale? Eso tiene mucha más profundidad en cuanto al significado de la obra, del trabajo, en cuanto a compartir la palabra de Elohim, y no sabemos cuándo sembramos, cómo sucede que la gente crece, porque es el trabajo del Ruach, hacer que esta semilla germine. Quizás hoy hablamos a una persona y dentro de 2 años nos encontramos con la misma persona que nos dice, wow, ¿recuerdas tal? Fíjate, aquí lo vemos a nuestro lado como hermano dentro de las mismas filas. Porque la tierra da fruto por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga
y después el grano lleno en la espiga. Aquí vemos también las dos, Aviv y Carmel, ¿no? Los dos, el tallo verde que está verde como se encontraba, recordamos que en la fiesta en la tierra de Egipto, el trigo no fue destrozado porque estaba en tallo, estaba demasiado pequeñito. La cebada estaba en espiga y fue destrozada, o estaba en Aviv. Y también aquí se menciona el grano Carmel, que cuando el grano está lleno, está en su fase madurez completa. Y bueno, sigue verso 29. Y cuando el fruto está maduro en semilla, enseguida el hombre mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Pueden seguir comparando con Marcos 4, 26, 29. Puede comparar Apocalipsis 14, del 14 al 16, o también en Lucas 10, verso 1 a 12, la parábola, así como referencia paralela. Por lo tanto, la gavilla es la primicia de los primeros frutos, revelándonos dentro del plan de redención como referencia a la primicia de los redimidos. Aquí vemos el símbolo de la gavilla en la Torah que representa a una o varias personas. ¿Vale? No los voy a leer porque no nos da tiempo, pero pueden observar en Génesis capítulo 37, del verso 5 al 11, creo que trata del sueño de Yosef, donde sus hermanos tenían cada uno su manojo. En este caso, los manojos de sus hermanos representaban a sus hermanos, ¿no? Por eso pueden representar una persona o un grupo de personas. La gavilla representa a las personas que han aceptado a Yeshua en su corazón. Los primeros frutos debían pertenecer a las 7 especies por los cuales se alaba a la tierra de Israel, es decir, de trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles. Son, según Deuteronomio 8:8, los frutos que se presentaban en las 3 temporadas de las primicias, ¿no? En Shavuot, en Bikurim y en Sukkot. Aunque de granos hay solamente 5 tipos de granos, pero como fruta de la primicia hay 8. Siempre las primicias eran consagradas para Elohim como ofrenda de gratitud por todas las bendiciones que iban a tener o por las que ya recibieron. De aquí damos la gracia a El Jireh, quien nos provee todas estas, el pan de todos los días, ¿no? Porque es una forma de reconocer a Elohim por ser soberano, quien nos provee todo lo necesario por nuestra vida. Hay muchas citas, yo voy a mencionar algunas para que ustedes puedan ver que el concepto de primicia o primogénito, según las palabras que antes le mencioné, constituyen un tema principal en la Torá, ¿vale? Está en toda la Biblia citas donde se nos presentan este hecho, ¿vale? Éxodo 23, 16 y 19. Vamos, Segunda Crónicas 31, verso 5, Proverbios 3, verso 9, Hebreos 6, verso 20, 7 de 1 al 8, Malaquías 3, 8, 14. Bueno, hay muchas citas. Levítico capítulo 2, verso 4, verso 12, 14, 20. También capítulo 23, verso 20. Bueno, hay muchas más, no las voy a leer todas. Ustedes pueden buscar las referencias de donde la primicia, el primogénito, son fundamentales. Es decir, muchas veces se hace mención, énfasis en esos detalles. El primogénito, tanto de hombre como de bestia, era santificado y presentado ante Adonai, según el libro de Éxodo capítulo 13, verso 2, o el capítulo 22, verso 29, ¿no? El primogénito pertenecía a Elohim desde el momento cuando el Malach pasó por medio de la tierra de Egipto y mató a todos los primogénitos de Egipto. En cambio, fue salvada la vida de todos aquellos cuyas puertas fueran marcadas con la sangre del cordero. Por lo tanto, el cordero es un sustituto, sirve como señal para identificar, para apartar a los primogénitos de Israel y separándolos de los de las naciones. Pues las primicias, a cambio, o primeros frutos de toda la tierra, eran presentados delante de Adonai ante su altar en alabanza y acción de gracia, según Deuteronomio 26. Pueden leer del verso 1 al 19 ustedes, porque nosotros para leer todas las citas no hay tiempo. Si no, se cansarán aquí escuchando horas y horas.
Cuando un hombre iba a su campo, huerta o viñedo y veía por primera vez un higo maduro o un racimo de uvas maduro o una granada madura, según la temporada en cual se situaba, lo envolvía con un junquillo y decía, esos son los primeros frutos, ¿vale? Es como se hacía en el pasado y apartaban para Elohim lo que tenían de esa primicia para él. Los primeros que se maduraban, que cambiaban del color hacia maduro, se apartaban para Elohim. Por eso se acepta el grano en su estado de aviv, grano fresco de espigas verdes, ¿vale? No necesariamente grano carmel, ya espigas maduras, porque la temporada pueden variar. Y para tener en cuenta que hay quien depende del alimento de la cebada como sustento de vida para el cuanto el pan o los animales, Elohim pues dejó esos detalles. Puede ser la una o la otra lo que se tenía que presentar como ofrenda. Seguramente el agricultor tenía cierta tentación de arrancar el primer fruto maduro y comerlo, pero no se entregaba a la tentación, sino que la guardaba como ofrenda para Adonai por la buena cosecha. Es una forma de agradecer a Elohim por todo lo que tenemos. Este mismo concepto se empleaba para el sistema de ofrenda del diezmo. De todo lo que uno ganaba de la tierra y de sus manadas, ofrendaba a Elohim el 10%, porque la bendición era suficiente para vivir creciendo con el 90% que le quedaba. Así que como la ofrenda de la primicia semejante a la ofrenda del 10%, era el sustento de los hijos de Leví. Esta parte era asignada de Elohim para los levitas, quienes no cultivaban ni eran ganaderos. Ellos no recibieron parte de herencia entre los clanes de Israel. Ojo, lo que menciona antes, de todo lo que uno ganaba de la tierra o de sus manadas, ¿vale? En cuanto hablamos del diezmo, nunca el diezmo se presentaba en dinero, nunca. Ganado de las manadas o del trabajo de los primicias de los frutos de la tierra, sea de los árboles o sea de las cosechas de los granos, nunca en dinero. La única vez cuando se convertía el diezmo en monedas eran cuando a lo largo de los 3 años, el diezmo del tercer año se recogía y obviamente no se podría mantener durante tanto tiempo o a causa del largo viaje desde donde uno vivía en Negev, en el sur, en el norte, este, oeste, hasta llegar a Jerusalén, pues se estropeaba. No iban con el tren ni tenían teletransportadores ni nada. Vivían andando, venían mulas o caballos o andando. Por lo tanto, había cierta primicia que se convertía en dinero. Esta primicia, cuando se llegaba a Jerusalén, se compraba, según la instrucción, alimentos y bebida, según le daba al apetito de la persona que vino con esta primicia, y festejaba ante Elohim, disfrutando de los manjares que le gustó comer, junto con el levita, el sacerdote, el huérfano, la viuda, el extranjero, incluso que moraba en la tierra de Israel. Nunca se traía como diezmo dinero. Tengan en cuenta a los que malinterpretan, mal usan, aprovechan las escrituras para reclamarles dinero hoy mismo. ¿Vale? Nunca. Bueno, eso es una breve paréntesis. En las 3 temporadas, bueno, obviamente las escrituras queda, que no nadie entienda, puede hacer ofrendas de grato olor a Elohim, eh, pero no traer diezmo. Las ofrendas de buena voluntad siguen siendo aceptadas, están especificadas incluso en Brit Hadashah, pero nunca los diezmos. Las ofrendas sí, no confundan una con otra. Lo que tiene y le sobra y quiere compartir, siempre hay personas necesitadas dentro del pueblo de Israel. Justamente en Israel actualmente hay muchos hermanos judíos que pasan por necesidades y también por todas partes del mundo hay hermanos como en Venezuela que nosotros conocemos que lo pasan mal, por Colombia y por muchas otras partes, Argentina, México, por donde a causa de las aflicciones pues no pueden, no tienen posibilidades más. Así que los que pueden ayudar son bienvenidos, pueden hacerlo porque hay muchos hermanos que a causa de no encontrar trabajo en el Shabbat sufren. Y para ellos es bueno cualquier ayuda que los demás puedan dar para que puedan celebrar las fiestas
y que no les falte nada en sus mesas en la temporada cuando tiene que alegrarse ante Elohim. Y ustedes cuando tienen que festejar en el día de Sukkot, de Shavuot, tienen que festejar con la viuda, con el huérfano, tu hermano que pasa necesidades. Tiene tiempo hasta Shavuot que se pregunten quién es el hermano que es necesitado para que el gozo sea sobre todos, no sea uno que sufre, que pasa necesidad mientras otro se goce, porque eso ya no es el amor, no es el ejad de la nación. Tenemos que tener en cuenta a nuestros hermanos. Sí, me corrige aquí. Me refiero a las personas que guardan Shabbat y a causa del Shabbat no pueden encontrar un trabajo donde puedan guardar el Shabbat libremente. Entonces hay muchas personas que lo pasan mal porque no encuentran trabajo con el Shabbat libre. ¿Vale? No hablamos de la persona que trabaja en el Shabbat y eso es excusa. Aquí Elohim no da tregua porque según la Torah esa es transgresión de la Torah. Pero no entramos aquí. Hoy no es un tema de juicio ni de reproche ni de reprensión para nadie. Pero solo que tengan en equilibrio el hecho. En las 3 temporadas, vamos a seguir con nuestro tema. En esas 3 temporadas de cosecha, cuando los varones tenían la obligación de subir con sus ofrendas ante Elohim, aquellos campesinos que vivían cerca de Jerusalén pues traían los frutos secos. Pero aquellos que vivían lejos traen higos secos y pasas de uvas para que la fruta no se arruinara en el campo, ¿no? Le pasa por su proceso de secado, ¿no? Para que no se estropee. Se guardaban como primicia de las uvas, pero ya en su estado seco. Y esto lo tenía apartado para Elohim para ofrendarlo en su temporada de la siguiente fiesta. Así, cuando los portadores de Bikurim llegaban al templo, los levitas cantaban, y te exaltaré. Es el Salmo 30 que aparece como este cántico. Y te exaltaré, oh Adonai, pues tú me has elevado e impedido y has impedido, ¿no?, que mis enemigos triunfen sobre mí. Es un cántico de alegría porque es parte de la promesa que si nosotros subimos para traer la primicia a Elohim en esta temporada peligrosa, cuando los enemigos iban a buscar cosecha gratis, pues los varones por fe tenían que subir a Jerusalén dejando sus casas desprotegidas a la disposición de Elohim, que Él los protege. Y Elohim prometió que Él cuidará su tierra y su casa y sus ganados mientras ellos volvían, bueno, o mientras sus mujeres estaban en el campo cosechando, haciendo el trabajo después que la ofrenda fue traída, pues no había peligro alguno a causa de los enemigos, eran protección total de parte de Elohim. Por lo tanto, los sacerdotes, los levitas cantaban este Salmo 30 de gratitud. Mis enemigos, no permitiste que mis enemigos triunfen sobre mí, es decir, yo pude subir gozosamente trayéndote la primicia. Así que cada portador de Bikurim recitaba la declaración que está en Deuteronomio 26, de 5 a 10, léanlo ustedes, Deuteronomio 26, 5 a 10. Esta declaración pues contenía en pocas palabras elegidas la antigua historia de nuestro pueblo, incluyendo la esclavitud egipcia y la liberación. Es una declaración que compacta, completa, que los portadores de Bikurim siempre presentaba, invocaba, ¿no? Recitaban estas palabras y concluían con las palabras: y el que nos ha traído hasta ese lugar, a él que nos ha traído hasta ese lugar, libéranos, liberándonos, y nos ha dado estas tierras, una tierra que rebosa de leche y miel. Y ahora he aquí que he traído los primeros frutos de esta tierra que tú, oh Adonai, me has dado. Deuteronomio 26, verso 10. Bueno, que tengáis en cuenta estas palabras, esas invocaciones de gratitud al Elohim de Israel, recordando el pasado, el presente, de nuestra nación. Mientras toda la nación viajaba a Jerusalén en esas 3 festividades de peregrinación, en Pesach, en Shavuot, en Sukkot, solo aquellas personas que cultivaban la tierra traían bikurim a la casa del templo, a Beit Hamikdash. Por lo tanto, por el camino la gente cantaba las palabras de los salmos.
Yo estaba feliz cuando me decían, vamos a la casa de Adonai. Reconocemos que no todos las frutas están sujetas a la mitzvot, al mandamiento, a la instrucción de Bikurim. Solo el trigo, la cebada, uvas, higos, ganados, aceitunas y dátiles, los frutos de lujo por los cuales la tierra de Israel es alabada. Bueno, de estos, los más preciados, el primero, Elohim decía, tiene que traerme a mí la primogenitura, ¿vale? La primicia de estas frutas, de lo más selecto. Después podrás comer tú y tu ganado, ¿no? Siempre esta prueba de fidelidad y prueba de fe, para reconocer que sobre todo, aunque yo trabajo, Él es quien me da la bendición del cielo y la bendición de la tierra, derechos del primogénito, recordamos, ¿no? La agricultura es un trabajo agotador, es una profesión cuyo ingreso es muy incierto. Puede haber sequías, inundaciones y plagas de insectos, ¿no? Es parte de las maldiciones, pero no debería ser nunca suceder estos eventos siempre y cuando la gente pues obedecen al Elohim de Israel. Llegan las bendiciones, según Deuteronomio 28, 1 a 14, y nunca las maldiciones, que sigue desde el verso 15 hasta el 53, ¿no? ¿Cuántos hay? Bastante maldiciones, cosas que suceden a causa de la transgresión de la Torá, porque la Torá está diseñada para que nosotros estemos en la protección. Cuando nosotros las desechamos, es como abrimos la valla para que todas las bestias puedan entrar libres en nuestro campo y destrozarlos. Y luego decimos, Elohim, ¿qué sucedió? ¿Por qué entró el conejo? Me comió toda la lechuga, todo el repollo. Bueno, pues Elohim te dejó la Torah para que tú mantengas la valla cerrada, pero al no obedecerla, entonces vienen las langostas, vienen las bestias y destruyen. Bueno, entiendan que eso son eh, una alegoría para que entiendan por qué a veces en nuestra vida pues nos falta ciertas bendiciones. Trabajamos y no disfrutamos de nuestro trabajo. Bueno, uno tiene que buscar e indagar qué sucede, qué está pasando en su vida. Porque normalmente no debería tener ni inundaciones, ni plaga, ni insectos, ni sequía cuando una persona está, es decir, nada de falta de bendiciones cuando una persona obedece a Elohim. Obviamente hoy nos encontramos en un estado de que sufrimos, soportamos, ¿no? Una consecuencia de la transgresión de nuestro Padre. Por eso estamos aquí esparcidos, pero estamos buscando regresar a la obediencia, ¿vale? Reconociendo los errores, la transgresión de nuestro pueblo para que podamos volver en nuestra tierra, en nuestros campos, y para que Elohim cumpla su palabra de bendición, como lo vemos y lo vamos a recalcar una y otra vez, esas palabras de bendición cuando entraremos en la tierra prometida, lo que Elohim derramará sobre su pueblo toda la bendición, inagotable amor perpetuo. Todo eso del trabajo del campo, generalmente hablando de una manera general, es muy inseguro, es frágil, ¿no? El trabajo de un agricultor es un oficio eh, delicado, depende mucho del tiempo, de la temporada y eso de la fe que uno tiene en Elohim. Cuando todo sale bien, el agricultor tiene una cosecha rica. Así que el agricultor esté muy entusiasmado y orgulloso, él podría estar tentado a pensar, mi fuerza y el poder de mi mano me ha traído esta gran grandeza. Es decir, solo yo lo hice. No, yo lo hice con mi mano. Le cité de Deuteronomio 18:17. Por eso está la tentación. Y por eso Elohim reclama, sube 3 veces al año en la temporada cuando los enemigos suelen buscar trabajo fácil, recoger lo que no sembraron. ¿Vale? Sube aquí, deja tu campo, deja tu ganado, deja todo descubierto, tráeme ofrenda de tus mejores primicias. Pues el propósito de la enseñanza de Bikurim es erradicar esos pensamientos de mi fuerza y mi poder de mi mano me ha traído esta gran riqueza. ¿No? Como dijo Nebuchadnezzar, no fui yo quien edificó todo eso. Bueno, en aquel instante Elohim dijo, se te quitará, porque no reconoces al que está sobre ti, lo que reconoces que eres una paja que sale el sol, un hilo de hierba que se seca, un gusano, ¿no? Que está aplastado enseguida. ¿No? Nosotros
nada, somos lo que somos por el valor que Él nos da a medida que nosotros lo reconocemos como nuestro Padre. Y es este título que nos da el derecho de ser soberanos, de ser engrandecidos en esta tierra. Y todo el sustento que viene de él como agradecimiento de lo que, al ser nuestro Padre, no nuestro Elohim. Esta es la razón por la que la fiesta de Bikurim es tan especial. No es mi fuerza y el poder de mi mano el que me trajo a esta riqueza. Más bien todo lo que tenemos es gracias a Adonai. Como dijo David, todo lo que tenemos ha venido de ti. ¿Quién soy yo y quién es mi casa? ¿No? ¿Quién es mi pueblo? ¿No? Le eligió como rey, un pastor, como dijo el profeta Amós, pero yo solo fui un pastor de ovejas. Elohim me llamó y me puso profeta. ¿Qué culpa tengo yo? Me dices no profetizar. ¿Puede uno no hablar cuando Elohim le manda? Así Elohim levanta al pobre del polvo y lo pone en el lugar de los príncipes. Es lo que hizo con la casa de Ishai, con David, y lo hizo soberano sobre todo el pueblo de Israel. Lo elevó a la posición Elohim, de Elohim ante todo el pueblo. Bueno, nosotros no somos más que los beneficiarios de su bondad. Tenemos que darnos cuenta de que Él es el que hace que todo suceda y que Él bendice la obra de nuestras manos. Los granos se sembraban en Israel en el otoño, germinaban durante el invierno y dejaban de hacerlo tan pronto el clima calentaba, y poco para madurar en la primavera. Cuando el clima se calentaba, se maduraban. Primero lo hacían la cebada y 50 días más tarde maduraba el trigo. Los tallos se cortaban y se ataban en gavillas para que los recolectores les recogieran. El cosechador no comía del grano nuevo, no era permitido hasta que una gavilla de muestra fue traída al templo en amanecer del primer día después del Shabbat semanal. Y esto siguiente a la festividad del Pesaj. Es decir, en la semana que está dentro de la fiesta de Yag HaMatzot, de los panes sin levadura, el día que sigue el Shabbat semanal continuo es como es el mismo día de hoy. Este día cuando se presentaba ante Adonai un manojo selecto de los primeros granos de cebada que se llamaba la fiesta de las primicias de Bikurim este día. Había una ceremonia similar y se llevaba a cabo para la cosecha de trigo en la cuarta de las fiestas llamada la fiesta de Shavuot, que también se celebraba en el primer día después del Shabbat, 7 semanas después, ¿no? Bueno, sobre la primicia de la cosecha de la cebada, observamos que Yeshua está en todo y sobre todo primogénito como primicia. ¿Sí? Hay 8 citas que le voy a citar, donde vemos que Yeshua es primogénito de Miriam, según Mateo 1, 23, 25. Yeshua es primogénito de Elohim, al ser hijo unigénito e engendrado por su padre, en Hebreos 1, 6. Yeshua es el primogénito de toda la creación, es decir, que tiene la prioridad al ser el promotor, ¿vale? No es que es la creación, el primero de la creación, como enseña el credo ariano y semi-ariano de los testigos de Jehová y lastimosamente por ciertos judíos mesiánicos, ¿vale? Que es una alma creada al principio. Eso es una negación del Padre y del Hijo. Niega que Yeshua es hijo real y niega que el Padre de Yeshua es de verdad Padre de su Hijo, ¿vale? Y eso es una ignorancia en cuanto a los principios de la propia Escritura y de las propias acciones de los judíos revelados en el Brit Hadashah. Pero bueno, no los juzgamos. Espero que Elohim le quite el velo que pueda entender todos estos judíos mesiánicos, que declara que Yeshua es el primero de la creación, no es el primogénito, es el decir, el que que prevalece sobre toda la creación en el derecho de ser el promotor, tener autoridad, tener dominio, ser el principio. En la profecía es llamado a Yeshua el Padre de las eternidades, ¿vale? Porque Él está antes de todas las cosas, ¿vale? No tiene nada que ver con el Padre de Yeshua, no confundan. El hecho que nosotros vamos a tener eternidades
de vivir, aunque tenemos principio. A tener principio de días no significa que somos eternos, ¿vale? Seremos eternos y una vez que entramos por la fe en Yeshua, entramos en la eternidad, ¿vale? Según el Brit Hadasha. Eso es una breve paréntesis importantísima en cuanto a la gente que niega a la identidad de Yeshua al ser el verdadero hijo unigénito, monogénesis, como sale en griego, de su padre. Está negando al padre y al hijo, según Juan, ¿vale? Otro punto 4, Yeshua es el primogénito de entre los muertos, ¿vale? Porque él es la primicia en ese sentido. Apocalipsis 1:5, decir que tiene el poder, el control sobre la muerte. Yeshua es el primogénito de muchos hermanos, porque se hizo nuestro pariente más cercano y por lo tanto tiene derechos sobre nosotros en cuanto a la redención. Romanos 8:29. Entiendan por qué se compara como primogénito entre muchos hermanos. Al ser nuestro pariente que tiene un derecho que nosotros no está a nuestro alcance. Nosotros no podemos redimirnos ni podemos redimir a nadie, pero él, al ser hijo de Elohim, primogénito, y nosotros hacerse nuestro hermano, él tiene primogenitura como hijo de Elohim, por lo tanto, por medio de él, nosotros entramos bajo su autoridad, entramos en la bendición. Yeshua es la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15, 20 y 23. Yeshua es el gobernante de la creación, Apocalipsis 3, 14, y el preeminente, Colosenses 1, 18. Y en cierto sentido, Yeshua es la gavilla de los primeros frutos, en cierto sentido. Los primeros frutos son profecías sobre la redención de Yeshua, y no solo. Así que esta fiesta de los primeros frutos de Bikurim se celebra después de que el Cordero hubiese sido ofrecido, ¿vale? No por nada hay este orden, porque primero tiene que haber muerto, sacrificado el Cordero, y después celebrarse la fiesta, ¿no? Entonces, si tratamos el tipo y llegamos que el 14 de Nisan, Yeshua es el Cordero, entendemos que las demás fiestas tienen también su contraparte, su antitipo, y es aquí donde lleva el propósito de nuestro PDF, no entender solamente cómo se practicaba la fiesta en el pasado, sino lo que tiene que ver está con nosotros en el presente, porque nosotros vivimos ya en un tiempo donde esta fiesta de los primeros frutos de esta primera temporada de primavera ya se ha cumplido, ¿vale? Tenemos que conocer el tiempo de su cumplimiento y los detalles, porque así son factores que nos ayudan a identificar mejor el conocimiento sobre cómo es, quién es, qué hizo y todos los factores relacionados con el Cordero de Elohim. Precisamente estamos en la temporada de la tercera festividades, de cosecha de la tercera fiesta. Ya tuvo lugar el Shavuot, vamos a hablar sobre eso, sobre el cumplimiento de Shavuot a partir de ahora 50 días más tarde. ¿No? Vamos a hacer otra presentación sobre Shavuot. Pero lo que define la fiesta de Bikurim tuvo un cumplimiento literal, ¿vale? En su antitipo, en su significado. Seguramente vamos a hablar en una segunda parte porque esa ya se hace demasiado largo y para no sumar 2 horas vamos a hacer una división y repartir en 2 esta presentación. El calendario del Levítico 23 se nos dan diferentes fiestas y cada una de ellas cumple una función profética. Para tener los primeros frutos, el grano sembrado tenía que morir primero para poder traer mucho fruto. Y es lo que se nos presenta en Juan capítulo 12, donde Yeshua dice que Él es el grano, que si no muere esta semilla, si esta semilla, dice precisamente, si el grano de trigo no cae en la tierra, no va a llevar fruto. Por eso, antes de que llegue la primicia de la cebada, tiene que haber una siembra. Y es por eso el grano principal, el verdadero pan que vino del cielo, tiene que morir. Por eso tenemos en el símbolo del grano, un símbolo de Yeshua, en el símbolo del Cordero, un símbolo de Yeshua. Hay diferentes métodos, parábolas, alegorías, instrucciones, leyes que nos hablan de una y la misma cosa. No es nada anormal o fuera de común dentro del lenguaje hebreo que uno hable sobre sí mismo identificándose
a la tercera persona, es decir, como si fuera un otro, y se llama como grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿de quién hablaba Yeshua? De él mismo. Si yo no muero, no pueden haber bendición, no hay remanente. Isaías 53. ¿No? El cordero, cuando él morirá, será inmolado, resucitará, verá una semilla, un remanente, y su alma se gozará. Es aquí el trabajo del sudor de su frente. Él sembró, pagó un precio y aquí se cosechó una primicia. Vamos a hablar sobre ella más adelante. Así que Mashiach en ese sentido es un símbolo del grano, la semilla que su padre sembró aquí en esa tierra para que diera mucho fruto. Entendemos un poquito más Juan 3:16, porque tanto nos amó Elohim, es decir, el Padre de Yeshua amó el mundo, no lo destruyó, Él es un fuego consumidor por el pecado, pero es aquí donde tenemos la fe en Yeshua, en este grano, en este pan que viene del cielo, pan vivo, ¿no? En esta maná que vino del cielo como alimento para nosotros diario, un símbolo que se refleja también en el sacrificio continuo que se traía por la mañana y por la tarde para cubrir la necesidad de la vida, tanto para el tiempo de luz como para el tiempo de la noche dentro del pueblo hebreo, ¿no? Era importantísimo. Todas las leyes, una y otra vez, de multitudes de veces, en distintas maneras, se nos habla de la misma cosa, ¿vale? Por eso empezó desde Moisés hasta los profetas de Yeshua y habló sobre él, lo que sobre él indicaba en la Torá, ¿vale? Hasta eh, Juan profetizaron las escrituras, es decir, multitud de leyes en la Torá, en el Tanaj, nos revelan hasta Juan, porque en el momento después de Juan iba a llegar el cumplimiento de muchas leyes, no de todas, porque hay algunas que quedan pendientes, ¿no? Y todavía hay algunas que nos incumbe a nosotros por cumplir. Por lo tanto, todo lo que estaba indicando a Yeshua es bueno que nosotros conozcamos. Es parte de nuestra herencia y es lo suyo. Es normal, ¿no? Que sepamos todos esos detalles. En este caso, es el grano de trigo que cae en la tierra no va a producir fruto, sino muere primero. Por eso está el Pesaj antes de la fiesta, antes de que haya una cosecha. No hay una cosecha, sino hay un grano que se sacrificó, ¿vale? Por lo tanto, vemos el sacrificio, cuando fue enterrado este grano, ¿vale? Estuvo en la tierra y este trajo una cosecha. Es decir, que cuando el Redentor hablaba, le decía a sus discípulos, viene un tiempo y en este tiempo es en el cual yo como grano de trigo tengo que morir. Y aunque le decía a los discípulos, y voy a Jerusalén, voy a morir, voy a resucitar en 3 días, pues les costaba entender. Por esa razón, cuando él les hizo el lavado de pie a Pedro, precisamente, él dijo, no, 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 no me laves los pies tú a mí. Y Yeshua le dijo, si yo no lo haré, no tendrás parte conmigo. Entonces, lávame la cabeza, lávame todo. Y Yeshua le dijo, tengo que hacer, tú no entiendes lo que te estoy haciendo, entenderás. ¿Vale? Por lo tanto, aquí es importante la obediencia. No siempre llegamos, tenemos todo el entendimiento, pero como la luz de la aurora, ¿no? El conocimiento también viene creciendo a medida que nosotros comamos, trabajamos, nos esforzamos para cumplir con el propósito que tenemos aquí indagando en las escrituras. Cuanto más, más entendemos. Y es eh, lo que ellos también entendieron con el tiempo. En aquel momento, cuando Yeshua le decía estas palabras, Pedro dijo, que te proteja, que te cuide Elohim, que no vaya, ¿cómo vas a llegar a Jerusalén para que te maten eso? Y Yeshua le dijo, Satán, detrás de mí está, te pones como adversario, no entiendes, ¿vale? Y Pedro no se enojó, no se molestó con las palabras de Yeshua, entendió que no tenía conocimiento, no tenía entendimiento. Pero llegó el momento cuando después de su resurrección, pues entendió mucho mejor lo que lo que él quería decir. Un solo grano puesto en la tierra, el Mashiach, dio mucho fruto. Así vemos en Levítico 23:11, dice que el sacerdote meciera la gavilla, un manojo de mies de la primicia, de los primeros frutos de un grano que había sido sembrado tiempo atrás. Agarraba la gavilla y la presentaba delante de Adonai a fin de que sean aceptados. Bueno, cuando Yeshua dijo que vino a cumplir la ley, no vino a abolirla, en Mateo 5:17,
eh, nos dejó ciertos indicios sobre su obra. Así vemos cuando Yeshua murió, que se hizo un gran terremoto. Dice las escrituras en Mateo 27:52. Se abrieron los sepulcros de muchos santos, ¿vale? Cuando él murió, ¿vale? Se hizo un terremoto y se abrieron los sepulcros de muchos santos. Aquellos que murieron con la esperanza en aquel cordero, cuando ellos practicaban el ritual, murieron con la esperanza en aquel cordero que iba a morir, pero que no iba a quedar muerto, sino que juntamente como él iban a levantarse todos con él. Es lo que expresaba Job, lo vamos a leer de Job y con eso vamos a acabar esta parte. Esa esperanza fue la que mantenía a muchos héroes de la fe, ¿no? Esa esperanza que el cordero que iba a morir, ¿vale? Ahí indica hacia un cordero que no va a morir de verdad, ¿no? El verdadero cordero que va a resucitar. Y es de donde viene la fe de la expresión de Job. Yo sé que mi redentor vive, ¿vale? El redentor es Goel, el pariente más cercano, que tiene que pagar el precio por el pecado. En este caso, como el cordero que lleva nuestros pecados fue puesto sobre él y pagó vida por vida, es lo que reclama el pecado, ¿vale? En el caso que un pecador es pecador, tiene que pagar con su vida. Si yo tengo un redentor que vive, el redentor tiene que pagar el precio con su vida por mi vida, ¿vale? Es lo que decía Job, por eso la esperanza de muchos héroes de la fe en el Tanaj. Yo sé que mi redentor vive y que yo he de resucitar del polvo de la tierra en el último día. Y de nuevo he de ser revestido de esta piel mía. Es decir, entendamos Ezequiel 34, no, 37, perdón, donde Israel, alegoría, símbolo, muertos, huesos secos. Es lo que decía de aquí la parábola, todo encaja, no sé si entiende, ¿no? La expresión de Job, y de nuevo he de hacer revestido de esta piel mía cuando el Ruaj soplará y los miembros se juntarán de nuevo y formarán la nación. En mi carne he de ver a Elohé, es decir, a Elohim. Con mis ojos veré a Elohim. Sé que mi Redentor vive. En los últimos días, ¿vale? Dentro de 1000 años Job resucitará y con sus ojos verá a Elohim. Sus huesos serán revestidos en su ser y al final de los últimos días. Pero dado que hay primicias y primicias en la festividad de Bikurim, hay un segmento de una primicia, ¿vale? Esta primicia, pues en aquel momento se abrieron los sepulcros de muchos santos. La escritura describe que ellos se presentaron por la ciudad y muchos los vieron y ellos testificaron. Más tarde, esos santos fueron recogidos y presentados como ofrenda ante el lugar celestial en la presencia del Padre de Yeshua, pero sobre eso sobre esos detalles vamos a seguir una segunda parte porque ya nos queda bastantes detalles. Apenas ahora entramos en los detalles proféticos y el cumplimiento de lo que nosotros tenemos que conocer, no solamente el pasado del Tanaj, sino lo que sucedió hace 2000 años en los días de Yeshua en la festividad, en el cumplimiento de la festividad después de Bikurim. ¿Vale? Después de su muerte, en la festividad de Bikurim, de su momento. Nosotros celebramos en memoria de lo que ya fue hecho, pero como ellos no van a ir antes de nosotros, eh, por eso el conocimiento nos llega en todas las generaciones para que tengamos el gozo, como en aquel momento. Nos gozamos con ellos en el pasado, ellos se han gozado con nosotros hasta el presente. No sé cómo explicar ese sentido porque Elohim no está en el tiempo y esta primicia de los redimidos ya no están en el tiempo, ni nosotros cuando vamos a entrar en la eternidad, el tiempo ya dejará de existir, porque si no en la eternidad no sería eternidad, tenía un tiempo contado, pero la cuenta lleva 7000 años, ¿vale? Bueno, hermanos, un abrazo desde España a todos, espero que estén pendientes en la segunda parte, vamos a seguir grabando para que tengan todo el contexto sobre esta festividad
ya a vuestro alcance. Que el Ruach de Yeshua y la bendición del cielo esté con todos nosotros y que nuestra vida pues sea una ofrenda de grato olor de esta primicia que podemos traer por medio de nuestra propia vida ante Elohim como ofrenda agradable. En el nombre de Yeshua pues compartimos para bendición de toda la casa de Israel con todos aquellos que desean escuchar del significado, de las instrucciones, de las leyes del pueblo de Israel. Un abrazo, shalom.